Hola a todos, bienvenidos a la clase de matemática. Comenzamos con el cuatrinomio cubo perfecto, que es un polinomio que tiene que tener 4 términos. Tiene que estar ordenado. Una vez ordenado, el primer término y el cuarto término deben tener raíces cúbicas exactas. El segundo término debe ser el triple del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz. Y el tercer término debe ser el triple del primero por el cuadrado de la segunda raíz. Y los signos pueden ser todos positivos o bien intercalados comenzando con el signo positivo. Veamos un ejemplo. Ya tenemos un polinomio. Verificamos si está ordenado. Está ordenado con respecto a la variable x. La raíz cúbica del primer término es 4x. La raíz del cuarto es y. Verificamos el segundo término, que sea el triple del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz. Efectuamos 4 al cuadrado 16 por 3, 48. X queda con exponente 2 y con exponente 1. Verificamos también el tercer término, que sea el triple del primero por el cuadrado de la segunda raíz. Efectuamos 4 por 3, 12, x y al cuadrado. Entonces cumple con las condiciones, además los signos son intercalados. Para escribir el resultado se utilizan las raíces cúbicas en un paréntesis con el signo menos, porque los signos de los términos son intercalados, y elevado al cubo. Otro ejemplo, tenemos este polinomio, tiene 4 términos pero no está ordenado. Vamos a ordenar primero. Ordenamos respecto a la letra a al cubo, después a al cuadrado, entonces es menos 9a al cuadrado b, después a la primera más a la primera b al cuadrado, y por último a la 0, que es 1 sobre 27 b al cubo. Ahora que está ordenado, verificamos la raíz cúbica del primer término, que es 3a, la raíz cúbica del cuarto, que es 1/3 de b. Verificamos también el segundo término, que sea el triple del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz. Efectuamos la operación. 3 al cuadrado 9, 9 por 3 27, 27 por 1/3 es 9. A queda con exponente 2, B con exponente 1. También verificamos el tercer término, que sea el triple del primero por el cuadrado del segundo. Efectuamos primero la potencia. 1/3 elevado al cuadrado es 1/9, multiplicado por 3 es 1/3, multiplicado por 3 es 1. Queda entonces a b al cuadrado. Como cumple con las condiciones, entonces es un cuatrinomio cubo perfecto, y el resultado se coloca en un paréntesis las raíces cúbicas, nuevamente con el signo menos, porque los signos son intercalados. Si fuesen signos positivos todos los términos, entonces llevaría el resultado del signo más, y esto elevado al cubo. Muy bien. Otro tipo de ejercicio donde nos pide completar para que se cumpla la igualdad. Entonces acá tenemos, en el segundo miembro tenemos un cuatrinomio cubo perfecto, y acá vamos a completar este primer miembro para que sean iguales. Entonces vamos a ver cuáles son las raíces. La raíz cúbica del primero es 3x y la raíz cúbica del cuarto es 2y. Entonces tiene que ir 3 y
mismo en los otros. Veamos a continuación combinación de casos de factorización. En un polinomio se pueden tener varios casos de factorización. Entonces, cuando nos pida factorizar un polinomio, tenemos que ir viendo los casos de factorización y factorizar hasta terminar de factorizar. Bueno, podemos tener combinado cualquier caso de factorización. Siempre comenzamos con el factor común, ver si no hay algún número o alguna letra que es común en todos los términos. En este caso vemos que cada término se puede dividir entre 3. Quiere decir que hay un factor común que es 3. Luego la letra que aparece en todos los términos es la letra A. Entonces también es factor común. Empezamos a dividir cada término entre el factor común. 24ax al cubo dividido 3a nos queda 8x al cubo. El siguiente término dividimos entre el factor común, nos queda 12x al cuadrado y el tercer término nos queda 6x y al cuadrado, y el último término nos queda y al cubo. De esa manera factorizamos como factor común. Nuevamente dentro del paréntesis vemos que hay un caso de factorización que es el que acabamos de ver, el cuatrinomio cubo perfecto, pero verificamos la raíz del primer término que es 2x, la raíz del cuarto que es y, verificamos el segundo término que sea el triple del cuadrado de la primera raíz por la segunda raíz. Entonces ahí tenemos 12x al cuadrado y el tercer término también verificamos que sea el triple del primero por el cuadrado del segundo. Efectuamos 3 por 2, 6, x y al cuadrado. Entonces se trata de un cuatrinomio cubo perfecto. Lo que vamos a hacer es factorizar como tal caso de factorización. Bien, entonces para verificar ahora seguimos factorizando. 3a, que era el factor común, como cumple con el cuatrinomio cubo perfecto, colocamos las raíces en un paréntesis y elevado al cubo. Ahí tenemos entonces la factorización completa de este caso. Veamos otro ejemplo en donde vamos a agrupar, podemos agrupar un polinomio no solamente en igual cantidad de términos, sino que podemos agruparlo en diferentes cantidades de términos. Por ejemplo, podemos agrupar el primer término con el segundo término y el cuarto término para tener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda de esta manera. Como es un trinomio cuadrado perfecto, su factorización se escribe en un paréntesis la raíz del primero con la raíz del tercero y con el signo del segundo término, que en este caso es positivo, y esto elevado al cuadrado. Entonces factorizamos como trinomio cuadrado perfecto. Ahora nos queda dos términos, tiene un signo menos, tiene raíz cúbica cada término, por lo tanto es diferencia de cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término es x más y, la raíz cuadrada del segundo es 6. Entonces vamos a factorizar como diferencia de cuadrados. En un paréntesis las raíces con el signo más, y en otro con el signo menos. Entonces este polinomio acabamos de factorizar mediante trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrado perfecto. A continuación vamos a ver el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. El máximo común divisor
de 2 o más términos es aquella expresión que aparece en todos los términos y se toma con su menor exponente. Y el mínimo común múltiplo es el factor común y no común con su mayor exponente. Tenemos dos casos. Primero, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de monomios. Como los monomios ya son factores, entonces directamente vemos con respecto a los números, a los coeficientes, qué número le puede dividir exactamente a estos dos y tomamos el mayor posible. Este es el primer monomio. El segundo monomio, para buscar con respecto a los coeficientes, conviene descomponerlos en sus factores primos. Entonces vamos a descomponer estos números. Primero entre 2, 36 queda 18 y 60, 30. Le divide a los dos. Nuevamente entre 2, acá queda 9 y acá queda 15. Le divide a los dos. Como estos números no se pueden entre 2, pues vamos con 3. El 9 queda 3 y el 15 queda 5. Le divide nuevamente a los dos y luego nuevamente con 3, acá queda 1. El 5 no se puede, con 5 y 1. Los dos últimos no marcamos porque no le divide a los dos, solamente le divide a cada uno. Bueno, para el máximo común divisor, entonces la parte numérica multiplicamos estos números que le dividieron a ambos coeficientes. Multiplicado nos da 12. Ahora la letra que aparece en cada término es la letra A con su menor exponente, que es al cuadrado, B con su menor exponente, que es a la primera. Eso es entonces el máximo común divisor. Ahora el mínimo común múltiplo. Para el mínimo se multiplican todos los factores. Ahora teníamos 12, entonces 12 multiplicado por 3 multiplicado por 5 nos da 180. Bien, y con respecto a la letra es el común y no común con su mayor exponente. A queda con exponente 2, B con exponente 3 y Z con exponente 1. De esa manera entonces se hace para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de monomios. Continuamos con los polinomios. En el caso de los polinomios se los debe factorizar previamente. Comenzamos con el primer polinomio, que es 3x al cuadrado menos 27. Vemos que tiene factor común 3. Hallamos el factor común, queda x cuadrado menos 9, que es diferencia de cuadrados. Volvemos a factorizar, queda x más 3 y x menos 3. Ahora el segundo polinomio, que es x al cuadrado menos 6x más 9, es trinomio cuadrado perfecto. Colocamos en un paréntesis la raíz del primer término, que es x, el signo del segundo y la raíz del tercer término, que es 3 elevado al cuadrado. Y el tercer polinomio, que es x menos 3, no se puede factorizar, entonces colocamos en paréntesis. Ya tenemos todos los factores. El máximo común divisor, el MCD, es común con su menor exponente, y vemos que estos polinomios tienen en común x menos 3. Su menor exponente es la primera, entonces x menos 3 a la primera, nada más. Ahora el mínimo común múltiplo es común y no común con su mayor exponente. Entonces el común es x menos 3, mayor exponente es 2. El no común es x más 3,
y también el 3. Así tenemos entonces el mínimo común múltiplo de polinomios. Bueno, a continuación vamos a ver simplificación de expresiones algebraicas. Tenemos una simplificación de expresiones algebraicas racionales, que son fracciones que tienen en el numerador y el denominador monomios. Como los monomios ya son factores, entonces lo que hay que hacer es directamente simplificar. 72 y 48 se puede entre 2, acá queda 36, acá queda 24, se puede nuevamente con 2, acá nos queda 18, acá 12, nuevamente entre 2, nos queda 9, acá 6, se puede con 3, acá queda 3 y acá queda 2. Bueno, ya que de una vez pueden simplificar con un número mayor. Bueno, con respecto a los números ya está. Ahora respecto a las letras que son iguales, entonces acá tenemos a cuadrado con a cuadrado, se simplifica. La letra B no se puede. X a la cuarta va a quedar x al cubo, x al cubo con este, y al cubo se queda también porque no se puede simplificar. Entonces nos queda una fracción con coeficiente 3 arriba, x al cubo y al cubo, y en el denominador nos queda 2b a la quinta. En el caso de los polinomios se debe primero factorizar y luego simplificar. Bueno, en el numerador tenemos un polinomio con 4 términos. Vemos que tiene algo en común, que es el 3. Entonces vamos a factorizar. 3 es el factor común, nos queda mx menos mb más ax menos ab. Bueno, nuevamente lo que va dentro del paréntesis se puede volver a factorizar como factor común por agrupación. Entonces agrupamos mx menos mb en otro grupo, ax menos ab. Así, de cada grupo extraemos el factor común. En el primer grupo tenemos m en común, queda x menos b. En el segundo grupo tenemos a como factor común y queda x menos b. Así nos queda un factor común polinomio. Bueno, que se factoriza escribiendo una vez el factor común polinomio y en otro paréntesis el resultado de la división, ¿verdad? Queda m más a o a más m. Bueno, así nos queda entonces el numerador. Me voy a escribir acá 3x menos b y m más a. En el denominador también tenemos factor común, que es 6. Extraemos factor común, queda m cuadrado más 2am más a al cuadrado, que es un trinomio cuadrado perfecto. Factorizamos escribiendo la raíz del primer término con el signo del segundo y la raíz del tercer término elevado al cuadrado. Así factorizamos entonces el denominador también. Colocamos el resultado 6 por m más a elevado al cuadrado. Ahora podemos simplificar m más a con el exponente 3 con el 6, queda acá un 2, 1. Entonces queda como resultado x menos b y 2 por m más a. En el caso de la suma tenemos dos casos.
la suma de fracciones que tienen el mismo denominador, que se llaman fracciones homogéneas, y las que tienen denominadores distintos. Entonces vamos a comenzar con los que tienen denominadores iguales. Para poder efectuar, lo que hacemos es escribir una sola vez el denominador común, que es a más 5, y efectuamos los numeradores: a al cuadrado más 7a menos 7 más 3a al cuadrado más 9a menos 13. Reducimos términos semejantes. A al cuadrado con a al cuadrado se puede sumar porque son signos iguales. Nos queda 4a al cuadrado. Después a la primera tenemos 7a más 9a, nos da 16a. Y por último, negativo 7 con negativo 13 es negativo 20 sobre a más 5. Vemos que el numerador se puede factorizar. El factor común vamos a hacer acá en un cálculo auxiliar. Factor común 4, nos queda a al cuadrado más 4a menos 5, que se puede volver a factorizar como trinomio de la primera forma. La raíz del primer término colocamos en dos paréntesis. En el primer paréntesis va el signo del segundo, y en el segundo paréntesis el resultado es multiplicar los signos. Positivo con negativo, negativo. Dos números multiplicados que dé 5 y restado que dé 4. 5 y 1. Entonces eso vamos a escribir como numerador 4a más 5 por a menos 1. Todo esto sobre a más 5, que podemos simplificar, y nos queda como resultado 4 por a menos 1. En el caso de que los denominadores sean distintos, buscamos el mínimo y efectuamos la operación. Entonces tenemos 16, 4 y 2. Para hallar el mínimo descomponemos. Entre 2 queda 1, queda 2 y queda 8. Entre 2, acá ya queda 1 y 4. Y después ya directamente es con 4. Todo esto multiplicado nos da el mínimo común, que es 16. Entonces colocamos nuestra fracción, nuestro mínimo, dividimos y el resultado multiplicamos. Eso vamos a ir haciendo con cada fracción. 16 dividido 16 es 1, y 1 multiplicado por a menos 1 es otra vez a menos 1. 16 dividido 4 es 4, 4 por 7, 28. 16 dividido 2 es 8, 8 por al cuadrado es 8a al cuadrado, y por 3 es 24. Bien, ahora vamos a reducir términos semejantes y ordenar. Nos queda 8 al cuadrado, después más a, y efectuamos los números. Tenemos entonces negativo 1 más 28 más 24. Entonces tenemos en total 53. Todo esto dividido entre 16. Bueno, ahí tenemos el resultado. Como ya no se puede simplificar, porque si descomponemos el numerador, ¿verdad?, nos va a salir un trinomio. De igual forma no se va a poder simplificar con 16. Bueno, tenemos otra suma en donde los denominadores son expresiones algebraicas. Entonces buscamos nuevamente el mínimo entre ellos, y el mínimo es 6
x al cuadrado mayor exponente y al cuadrado. Entonces dividimos y multiplicamos. Entonces efectuamos en la división. El mínimo dividido el primer denominador nos queda 2i multiplicado por el que está en el numerador. Voy a indicar 2i multiplicado por 2x menos 1. Bueno, dividimos el segundo denominador, nos queda xi multiplicado por 5. El tercero nos queda 6x. Voy a indicar 6x multiplicado por 4 menos i. Bueno, todo esto entonces dividido entre el mínimo. Ahora efectuamos la operación indicada. 2i por 2x nos queda 4xi menos 2i por 1, 2i, más xi por 5 es 5xi, más 6x por 4, 24x, menos 6x por i, 6xi. Todo esto bajo 6x al cuadrado i. Bueno, reducimos términos semejantes, comenzando por xi, que tenemos 3 términos, entonces 4 más 5 es 9, menos 6 es 3xi. Después tenemos x más 24x menos 2i. Todo esto entre 6x al cuadrado i. Como no se puede simplificar, se queda así el resultado. Bien, cuando son polinomios que se pueden factorizar, entonces factorizamos. Eso es lo primero que vamos a hacer, factorizar. En el primer denominador tenemos un trinomio cuadrado perfecto, factorizamos y nos queda así, más. Ahora el segundo denominador es diferencia de cuadrado, también factorizamos, x más 3, x menos 3 sobre 2x menos 5. Bueno, ahora buscamos el mínimo. El mínimo debe ser común y no común con su mayor exponente. El común es x menos 3 mayor exponente 2 y el no común x más 3. El mínimo dividimos con el denominador y multiplicamos por el numerador. La división sale x más 3 por 1 es x más 3 más la división con el segundo denominador, nos queda x menos 3, x menos 3 que vamos a multiplicar por 2x menos 5. Efectuamos esa multiplicación, nos queda x más 3, aplicando la propiedad distributiva, multiplicamos x por los dos términos, primero por 2x, nos queda 2x al cuadrado, después por 5 con el signo menos 5x, después multiplicamos el 3 por los dos términos. Todo esto entre nuestro mínimo, que es x menos 3 al cuadrado y x más 3. Reducimos términos semejantes en el numerador. Primero el que está elevado al cuadrado, 2x al cuadrado, después el que está a la primera, x menos 5x es negativo 4, menos 6 es negativo 10,
Y los términos independientes tenemos el 3 y el 30 que nos da 33. Esto entre x menos 3 al cuadrado y x más 3. Pasamos a lo que es sistema de ecuaciones de primer grado. Vamos directamente al ejemplo. Existen tres métodos que hemos visto para resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a ver uno de ellos, que es el método de reducción, que consiste en eliminar una letra para encontrar la otra. Y una vez que tengamos el valor de una de ellas, podemos encontrar el valor de la segunda letra por sustitución. Bueno, en este método consiste en elegir una letra que vamos a eliminar, puede ser X o Y, y ver si sus coeficientes son iguales y de signos contrarios. Si no lo son, tenemos que multiplicar la ecuación por algún número que haga que los coeficientes sean iguales y de signos contrarios. En este caso voy a elegir la letra Y y me fijo en sus coeficientes. En la primera ecuación tiene coeficiente 3 y es negativo. En el segundo tiene coeficiente 1. Entonces, si multiplico la segunda ecuación por 3, ahí voy a tener que los coeficientes van a ser iguales y de signos diferentes. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces la primera ecuación pasa igual, escribo igual nuevamente, y la segunda ecuación multiplico por 3. Todos los términos se multiplican por 3. Ahora voy a sumar ambas ecuaciones. Voy a sumar, tenemos 2x más 3x es 5x, negativo 3y más 3y se anula, y 4 más 21 es 25. De ahí puedo encontrar x, 5 va a pasar dividiendo, y ya tengo el valor de x, que es 5. Ahora que ya tengo el valor de x, puedo usar la primera o la segunda ecuación para poder encontrar el valor de y. Elijo la segunda porque es más simple, y como ya tengo el valor de x, voy a sustituir. X es 5 y despejo la letra y. 5 que está sumando pasa restando, y ahí queda y es igual a 2. Entonces la solución de este sistema es que x es 5 y es 2. Respecto a la resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones, entonces hay que leer bien el enunciado para poder identificar cuáles son las incógnitas y qué condiciones da para poder escribir la ecuación, resolver esa ecuación y responder a la pregunta. Nos dice: en un festival se han vendido 205 entradas en total, entre las de adultos y las de los niños. La de los adultos cuesta 30.000 guaraníes cada una, y la de los niños 10.000 guaraníes cada una. Si se recaudaron 3.650.000 guaraníes, ¿cuántas entradas de cada clase se vendieron? Pues acá vemos que la incógnita es la cantidad de entradas de cada clase. Entonces vamos a nombrar x a la cantidad de entradas voy a poner cantidad de adultos, ¿sí? Cantidad de adultos, cantidad de entradas para adultos, y también cantidad de entradas para niños. Bien, eso nos importa. Ahora voy a escribir la ecuación como me dice que se han vendido 205 entradas. Quiere decir que la cantidad de entradas para adultos más la cantidad de entradas para niños es 205, mi primera ecuación. Además dice que cada entrada de adulto cuesta 30.000
y de los niños 10.000 cada uno, y se recaudaron 3.650.000. Entonces quiere decir que 30.000 por la cantidad de adultos más 10.000 por la cantidad de niños, que es I. Esto va a dar igual a 3.650.000. 3.650.000 ahí tenemos nuestros sistemas de ecuaciones que podemos incluso simplificar un poco más. Simplificar los ceros, y nos queda como nueva ecuación o como un sistema nuevo: x más y es igual a 205, y acá nos queda 3x más y es igual a 365. Muy bien, podemos eliminar la letra i multiplicando en la primera ecuación por negativo 1. Nos queda entonces la primera ecuación. Al multiplicar queda negativo x menos y es igual a negativo 250. La segunda ecuación queda igual. Y ahora podemos sumar. Vamos a sumar ambas ecuaciones. Al sumar las ecuaciones se elimina la letra i. Acá nos queda el negativo x más 3x, nos queda 2x. Y acá restamos, ¿verdad? 365 menos 250. Acá 5 menos 5, 0. 6 menos 0 es 6 y 3 menos 2, 1. Luego el 2 pasa dividiendo. 160 dividido 2 es igual a 80. Quiere decir que se vendieron 80 entradas para adultos. Esto reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazar en la primera ecuación. En esta ecuación voy a reemplazar, vuelvo a escribir x más y es igual a 205. Sustituyo el valor de x y de ahí despejo el valor de y. Entonces y queda como 205 menos 80. Y al restar, ahí vamos a tener el valor de y, ¿verdad? Vamos a restar. 5 menos 0 es 5. Ahí se reagrupa, ¿verdad? 20 menos 8 es 12. Entonces quiere decir que se vendieron 80 entradas para adultos y 125 entradas para niños. Bueno, a continuación vamos a ver lo relacionado a igualdad de triángulos. Bueno, cuando se refiere a igualdad de triángulos tenemos que tener en cuenta estos tres postulados. El primero que dice: dos triángulos son iguales si tienen sus tres lados iguales. Entonces, si yo tengo dos triángulos y verifico que los tres lados tienen la misma medida, se puede decir que los triángulos son iguales, y el postulado se llama postulado LLL. Muy bien. Luego tenemos otro postulado que nos dice que dos triángulos son iguales si tienen iguales un lado y los ángulos adyacentes. Acá vemos el ángulo ABC. Acá tiene este lado AB, luego el ángulo A con el ángulo A', y el ángulo B con el ángulo B'. Entonces tenemos un lado y los ángulos adyacentes a esos lados. Por lo tanto, los triángulos son congruentes o iguales. Bien, el tercer postulado dice que los triángulos son iguales cuando tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido.
Así tenemos el lado AB igual al lado MN, el lado AC igual al lado MP y el ángulo comprendido. Entonces los triángulos son congruentes o son iguales. Muy bien. Dentro de las actividades tenemos triángulos que nos indican cuáles son los lados iguales y cuáles son los ángulos iguales. En el primero nos dice que AB es igual a MN. Los ángulos ángulo A y M son iguales, B es igual a N. Entonces tenemos que un lado y los ángulos adyacentes. El teorema ALA quiere decir que los triángulos son iguales. Luego tenemos estos otros triángulos en donde vemos que este lado es 1,5, este lado también, acá es 2,5 y acá también, y está indicado el ángulo recto, quiere decir que ese ángulo es congruente. Entonces tenemos lado, ángulo, lado, y los triángulos son iguales por lado, ángulo, lado. Muy bien. Luego acá, con respecto a la parte teórica que van a analizar. Bueno, estos dos teoremas se refieren a los triángulos. El primero dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. El segundo teorema habla del ángulo exterior. Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacente o no contiguo a él, que vamos a ver cómo se aplica en algunos ejercicios. Bueno, acá en el primer ejercicio nos da triángulos en donde ya sabemos el valor de algunos ángulos y tenemos que encontrar el valor del ángulo que falta. En este primero nos indica el ángulo de 90 grados y acá es 60 y nos pregunta cuánto es el valor de A. Como ya sabemos dos de ellos, es cuestión de restar de 180 grados, que es la suma de los tres. Entonces, como ya tenemos que uno de ellos es 90 y el otro es 60, entonces estos dos ángulos restamos de 180. Ya hacemos 180 grados menos 90 grados menos 60 grados, que nos va a dar 30 grados. Quiere decir que A es 30 grados. Y así en los demás triángulos. Muy bien, acá nos muestra algunos triángulos y para aplicar el teorema. Cuando está indicado el ángulo exterior, entonces hay que usar el teorema del ángulo exterior. Un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces quiere decir que X es igual a 60 más 60. Entonces X es 120 grados. Acá nos da el valor del ángulo exterior, que es 150 grados, es igual a la suma de los ángulos interiores no contiguos, que es 4x más x. Queda una ecuación, 4x más x es 5x, que es igual a 150. Luego queda x acá, el 5 pasa dividiendo, 150 dividido 5 es el valor de x, que será igual a 30. Muy bien. Con esto vamos terminando la clase de repaso. Ustedes pueden mirar los demás ejercicios y consultar si tienen dudas al respecto.